Hola, muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por seguir acompañándonos en las actividades en el marco de esta séptima jornada de Sociología 2021, Bifurcaciones Sociales. La actividad a continuación es la presentación del libro Discriminación y Vulnerabilidad Social, una aproximación teórica y empírica. Estaré presentando a los autores, pero primeramente presentaré al comentarista del libro, que es el doctor Sergio Pacheco González, al cual voy a pasar la palabra, no sin antes presentarlo. El doctor Sergio Pacheco González es sociólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestro y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y es profesor investigador de la UACJ. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y profesor investigador con perfil PRODEP. Es expresidente del Comité Institucional de Ética y Bioética de la UACJ de junio del 2017 a julio del 2020 y fue becario CONACYT, así como coinvestigador en proyectos de investigación, entre los que se encuentran percepción de la ciudadanía sobre el personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal del municipio de Juárez en el 2016, 17, 18 y 19. Y de la participación política, la representación popular de las mujeres, avances y retrocesos, Chihuahua 1983-2010. También es autor del libro Estrategias y reacomodo de las masculinidades en un entorno fronterizo y coautor de diversos capítulos del libro, como La calidad de la democracia en la frontera México-Estados Unidos, avances y retrocesos. Le cedo la palabra, doctor Pacheco. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Es un gusto estar nuevamente aquí en una actividad con la Universidad Autónoma de Baja California. Agradezco al Departamento de Ciencias Humanas y al programa de Sociología la invitación a comentar este importante texto. En este caso, agradecerle a la doctora Elsa de Jesús Hernández Fuentes también por la invitación. Y en efecto, voy a tener la oportunidad de compartir con ustedes algunos comentarios con relación al texto Discriminación y Vulnerabilidad Social, una aproximación teórica y empírica. Este es un texto en sí mismo muy valioso y coordinado por el doctor Oscar Bernardo Rivera García, la doctora Elsa de Jesús Hernández Fuentes, la doctora Mónica Ayala Mira y el doctor Ramón Leopoldo Moreno Murrieta, un colega de aquí de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, con el cual he tenido el gusto también de compartir en otros momentos. Pues bien, voy a hacer algunos comentarios con respecto a este texto que señalo es un texto muy relevante en sí mismo por la temática a la que nos acerca. Hablar de discriminación y vulnerabilidad social en un país como el nuestro es un tema sin duda que permite ilustrar y como es parte del interés del texto, evidenciar a través de experiencias empíricas, además del contexto teórico a partir del cual son abordadas, pues temas muy relevantes. En ese sentido, el texto tiene varios capítulos y una introducción. En esta introducción, José Ascensión Moreno Mena y Elsa Jesús Hernández Fuentes, bueno, nos hablan sobre cuál es la motivación que tienen al desarrollar la coordinación de este texto y coordinar las participaciones de las y los autores. En este caso, pues se trata precisamente de visibilizar a los actores sociales que estaban en un momento determinado o se encuentran aún en situación de vulnerabilidad y discriminación. Busca, y este elemento me parece muy relevante, evitar caer en la homogenización de estos actores a partir del contexto en el que se desenvuelven. Y esto es muy pertinente de considerar en función de los juicios inclusive que se han hecho en torno a denominaciones como personas en condición de vulnerabilidad o grupos en situación de vulnerabilidad, donde de repente la generalización, tal como sucede cuando hablamos de ciudadanía en el marco legal y decimos que hombres y mujeres somos iguales ante la ley, pues sí, nos homogeniza, nos hace considerarnos en términos de igualdad, pero en términos pragmáticos, en términos empíricos, que es una parte de la fortaleza de este texto, pues resulta que no somos tan iguales. Enfrentamos condiciones y situaciones diversas que plantean de entrada un inicio no necesariamente igualitario. Recordaría a Rawls cuando señala que
para hablar de igualdad había que considerar primero cómo nos fue en la lotería inicial de repartición en términos de las condiciones y situaciones en las que nos ubicamos en el mundo. Y en este sentido, evitar esa homogenización me parece un criterio importante para la consideración de los textos que componen el libro. En este sentido, el texto también nos señala que la vulnerabilidad hace referencia a las consecuencias sociales, en este caso la vulnerabilidad social, a las consecuencias sociales de diversos fenómenos, que pueden ser, como originalmente se consideraba la vulnerabilidad, en términos de fenómenos naturales, pero también producto de procesos sociales que afectan a determinados grupos de población de manera distinta como a los individuos, a las personas. En este sentido, señalan en esta introducción, pues ser vulnerable socialmente se entiende al individuo o al grupo social que posee una capacidad limitada o reducida de adaptación a las condiciones cambiantes. Condiciones que, por ejemplo, si lo ubicamos en términos de una crisis económica, pues va a depender de los recursos con los que cuentan las personas para poder enfrentar esta situación, poderse adaptar, como señala este texto, en términos de poder trascender la situación crítica y que ésta no lo ponga en una situación todavía de mayor sufrimiento o carencia de acceso al bienestar. En este sentido, estas condiciones pueden ser temporales, en efecto, o pueden ser estructuralmente en términos más permanentes. En ese sentido, rescatan, y me parece también relevante porque es un ente gubernamental el que lo reconoce, en este caso la Secretaría de Desarrollo Social, que en términos de los ejercicios que implicaron las encuestas, por ejemplo, sobre discriminación que se han desarrollado en el país, pues que son ejercicios que permiten corroborar lo que ya de alguna manera se percibía, se intuía, que vivimos en una sociedad con intensas prácticas de exclusión, desprecio y discriminación hacia ciertos grupos. Y que en ello, pues los factores culturales no son ajenos, son aspectos que también deben de ser considerados en tanto que tienen una influencia específica en el desarrollo de las prácticas de los sujetos y de las interacciones en los grupos sociales. En este sentido, este marco introductorio nos plantea muy bien que estamos ante una realidad que ha estado presente a lo largo del tiempo, que es un problema vigente y sobre el cual las miradas que lo analizan en los capítulos siguientes nos van a dar un panorama importante, obviamente inacabado, porque como señala la propia cita, es una situación presente a lo largo y ancho del país si nos limitamos solamente al contexto nacional y por lo tanto la posibilidad de abordar sus diversas manifestaciones sobrepasaría cualquier texto en lo particular. No obstante, y este es otro elemento que rescato, el texto es muy diverso y permite identificar varias áreas en las cuales estas condiciones de discriminación y vulnerabilidad están presentes. Y en ese sentido hay un eje que recorre en parte de los capítulos, la mayoría de ellos, que es el eje de los derechos humanos. Algo que no, evidentemente no podía estar desligado de la discriminación y de la vulnerabilidad. En varios de los capítulos hacen referencia a los derechos humanos y, como es necesario también, hay un análisis en relación con los marcos jurídicos con los cuales necesariamente se ponen en juego. Y digo necesariamente porque, por una parte, la dimensión de los derechos humanos está vinculada a los derechos del individuo y los derechos en términos del marco normativo idealmente están planteados en términos de la Constitución o del marco constitucional de los diversos Estados-naciones. No obstante, para nuestro país, como lo sabemos, pues a partir de la reforma constitucional de 2011, que incorpora los derechos humanos en el marco constitucional, pues establece esa situación en la que de repente se plantean algunas condiciones de ambigüedad en el ejercicio de los derechos, cuando se plantean los derechos ciudadanos en relación con los derechos humanos. Y para ello, pues como sabemos, ya hay instrumentos de carácter internacional que permiten abordarlo. Y estos elementos son considerados en el primer capítulo, el capítulo denominado Los desafíos de los derechos humanos frente a los derechos de igualdad y no discriminación.
a cargo de la doctora Marina del Pilar Olmeda García. En este texto, precisamente parte de una necesidad de diferenciar dos corrientes o formas de concebir los derechos humanos desde una perspectiva integral. En ese sentido, por una parte, está la perspectiva desde una reflexión ética que considera los derechos humanos un camino para hacer posible la dignidad humana, y la otra corriente que es la de la justicia. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que la primera corriente tiene que ver con esta dimensión universal de los derechos humanos, en tanto que la que se refiere a la justicia estaría más vinculada al marco normativo. En ese sentido, como derechos inherentes a la dignidad humana, pues el eje de los derechos humanos se convierte en un eje fundamental, en tanto que ubica la determinación en las atribuciones y el límite de las actividades de los poderes públicos, los derechos y los deberes de la sociedad en su conjunto y el de cada individuo en lo particular. Desde otra perspectiva, y esto es también relevante de considerarlo, nuestras fronteras como Estado-nación y por lo tanto la vigencia o la influencia de estos marcos normativos, pues tienen que ubicarse en función de nuestro mundo contemporáneo. Y en este sentido, reconocer cómo las fronteras nacionales pues se han ido ampliando, se han ido haciendo cada vez más anchas, estableciendo zonas de interrelación con el orden jurídico internacional, transformando de esa manera pues, nuestras concepciones tradicionales de soberanía. Lo mencionaba hace un momento con respecto a la reforma a la Constitución, pues hoy día nuestro país tiene que asumir los criterios que se plantean en el ámbito internacional e incluso ser sujeto cuando se ha violentado alguno de ellos, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como ya ha sucedido en varios casos. Y en este planteamiento, cuando hablamos de derechos ciudadanos, pues no podemos desconocer también que la noción de ciudadanía ha venido adquiriendo cada vez una connotación más amplia. Hoy podríamos hablar inclusive de ciudadanía transnacional en la medida en que, como lo hemos estado viviendo en los últimos meses en nuestro país o en el largo del continente, los procesos migratorios generan una afluencia de personas provenientes de distintos estados y al ingresar a nuestro país pues son sujetos también de derecho. Y ese aspecto sucede igual con los mexicanos que van a otras fronteras y, por ejemplo, con su participación en los procesos electorales, incluso estando fuera del país. En ese sentido, pues, la doctora habrá de señalar que esta reforma constitucional es una base muy amplia de instrumentos legales para poder trascender en el ámbito de los derechos en 5 aspectos particulares. Uno, con relación a los derechos de igualdad y no discriminación, ¿sí? Igualdad sí ante la ley, sí, pero también una igualdad que posibilite el acceso al bienestar por parte de las personas. Reconocer la vinculación que existe entre los derechos de igualdad y los de no discriminación, entendidos como no distinción, pero también como no subordinación, que creo que es un aspecto también importante a destacar. Reconocer que existen prácticas discriminatorias que son amplias y frecuentes y que por lo tanto es un área en la cual hay que incidir para reducirlas, y las manifestaciones que se encuentran presentes y por la generalidad del mismo fenómeno en las interacciones sociales de una manera predominante. En ese sentido, lo que habrá de plantear la doctora es la necesidad de una política pública que impulse una cultura de los derechos humanos y garantice su protección. Un aspecto que habrá que reconocer, el marco legal constitucional lo señala, el deber del Estado de promover, defender y garantizar, y en su caso incluso responder ante la violación de los derechos humanos. En ese sentido, este capítulo nos da un marco general para entender de qué manera muchos de los fenómenos, por no decir que todos los que podemos observar en términos del capitulado, están referidos de manera directa o implícita a los derechos humanos en general y a su ejercicio en el ámbito nacional. En el segundo capítulo, responsabilidad social universitaria como estrategia de vinculación con comunidades vulnerables,
caso de la Universidad Autónoma de Baja California, es un capítulo a cargo de la doctora Malicia González Hernández, Adela Figueroa Reyes, Karen Denise Reyes Acuña y Pavel Aarón Martínez Anaya. Este texto se ubica muy bien y es muy actual en términos de cómo se están desarrollando actualmente en los espacios universitarios a partir de la política pública y muy cercana a los planteamientos que se han estado haciendo últimamente en el ámbito del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que tiene que ver con la responsabilidad social universitaria y con el compromiso social que los entes universitarios y sus integrantes tienen y deben asumir con los contextos sociales de los cuales se alimentan y con los cuales interactúan. En ese sentido, las autoras nos plantean, el autor nos plantean en primera instancia los antecedentes de esta noción en términos de responsabilidad social en su origen de carácter empresarial. Es conocido que es muy habitual en sectores de la empresa privada, el reconocimiento de que éstas tienen, más allá del objeto social, una responsabilidad social con las comunidades con las cuales interactúan. En este caso, esta noción, este planteamiento es vigente aquí en la localidad donde yo me ubico, en Ciudad Juárez, pues es un elemento que está presente dentro de la industria maquiladora de exportación y realizan diversas actividades y generan fondos inclusive para actividades bajo esa denominación. No es el único sector que lo hace, simplemente como un ejemplo. En este sentido, nos plantean que este nuevo enfoque se origina, como hemos señalado, en la iniciativa privada, pensando en de qué manera poder regresar a la sociedad de una manera ser correspondientes a las aportaciones que ésta ha posibilitado para el desarrollo de las actividades de la empresa y por lo tanto para la obtención de las utilidades que como cualquier empresa persigue. En este sentido, llaman la atención sobre 3 elementos de la concientización que se derivarían de este enfoque. Por una parte, una concientización con respecto al plano social, donde se sitúa en el centro la atención y el apoyo a los más desfavorecidos y pasando por el respeto a los clientes y entendemos incluso con criterios que determinan la manera en que se relacionan con sus proveedores. Una concientización también que tiene que ver con los impactos que las actividades productivas tienen en el ámbito de lo ambiental y en la autosustentabilidad con el medio ambiente, y una concientización de carácter económico que está relacionado con las prácticas legales y transparentes en el manejo de los recursos, de sus finanzas particularmente. Estaríamos hablando de esos elementos tan publicitados y tan presentes en nuestro horizonte como es el ejercicio de la corrupción. Y agregan un cuarto elemento que es el respeto por los trabajadores y nuevamente los derechos humanos, generando entornos de trabajo donde el respeto y la dignidad en el empleo estén presentes. O sea, elementos que, retomados desde la perspectiva de la responsabilidad social, pueden ser muy bien pensados en el ámbito de algunas de las actividades de las universidades. En este sentido, el propósito de este capítulo es presentar los avances y los retos que en esta materia, ubicada ya en el ámbito universitario, es decir, como responsabilidad social universitaria, desde el punto de vista de los y las docentes, se identifica particularmente en el campus Mexicali, que es el sitio en el cual desarrollan esta investigación que definen como exploratoria y descriptiva. En este caso, trabajan con 31 docentes de diversas facultades e institutos del campus mencionado, que tienen como un criterio de inclusión particular el haber participado en un curso institucional precisamente sobre responsabilidad social universitaria que se desarrolló en el mes de agosto del año 2018. Y aquí nos hacen un recuento de prácticas, de actividades que muestran el recorrido de la universidad en torno a la responsabilidad social, señalando cómo este
interacción de la institución con el ámbito social no es reciente, tiene una trayectoria, un recorrido de largo alcance con diferentes grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad y manteniendo un compromiso con el cuidado del medio ambiente. Desde los resultados de este proceso de trabajo, pues indica que hay una opinión favorable sobre de qué manera desarrollándose en el campus responsable desde la perspectiva de los docentes. No obstante, como áreas de oportunidad identifican el incluir mecanismos de monitoreo y evaluación a fin de determinar si en efecto los propósitos se están cumpliendo y servir precisamente como un elemento que permita apoyar estas actividades. De esta manera, el objetivo estaría centrado en una sociedad más justa y sostenible, lo que implicaría la construcción de indicadores. En ese sentido, para poder llevar a cabo un monitoreo y poder ir evaluando el cumplimiento de los propósitos, pues una necesidad que identifica este proceso es el requerimiento de indicadores específicos. Y el texto pues no se contenta con señalar la necesidad, sino que es otra de las aportaciones relevantes del texto, presenta una propuesta, en este caso, de 11 indicadores aplicables al eje del campus al que nos hemos estado refiriendo. Entonces, encontramos los antecedentes, encontramos cómo se plantea en términos del campus, qué antecedentes hay con el compromiso social, se identifica cuál es un área de oportunidad y se aporta de qué manera es que esta área de oportunidad pudiera atenderse. En el capítulo tercero, discriminación entre jóvenes, desafíos en ciencias sociales, está a cargo de la doctora Elsa de Jesús Hernández Fuentes. En este capítulo se rescatan las formas de discriminación que son usuales entre jóvenes y se plantea la necesidad de trabajar con este grupo de población, en parte, sí, por la importancia que tiene en términos del porcentaje de población, lo que significan en términos de la población, pero también en términos de lo relevante que es desde la perspectiva de jóvenes universitarios, podernos dar cuenta de cómo este fenómeno se presenta. Para ello, hacen una descripción del marco legal aplicable en el contexto de Baja California y cuáles son las condiciones de protección que a partir de la ley para prevenir y erradicar la discriminación se establecen a partir del año 2012. En este sentido, y algo que ha sido una constante en la actividad profesional de la doctora, hay un interés muy marcado por mostrar cuál es el papel, la aportación que las ciencias sociales y en particular la sociología puede hacer en torno a esta problemática y a otras que han sido motivo de su trabajo y de su interés. Entre los aspectos relevantes que podríamos identificar en los diversos resultados del proceso de trabajo que desarrolla es ubicar o más bien develar cómo aquellos espacios que pudieran ser espacios más seguros, más equitativos, más igualitarios en todo caso, se presentan en este caso como espacios en los cuales el ejercicio de la discriminación entre pares, hablando en este caso de jóvenes, está presente. Así, por ejemplo, señala que 77% de los encuestados considera haber sido discriminado alguna vez en su vida y casi la mitad, es decir, 46% aproximadamente, por otro joven que no necesariamente es su amigo o por más de una persona. En ese sentido, también señala que de quienes fueron discriminados, 58%, y es a lo que me refería hace un momento, fueron discriminados en la escuela o en la casa. Es decir, espacios donde uno consideraría qué tipo de relación que pudiéramos tener como expectativa estuviese mediado por el respeto, la seguridad, la confianza, pues son espacios donde el ejercicio de la discriminación está presente. Y esto me recordó fenómenos que hemos vivido acá en Juárez en el ámbito de la violencia, como espacios que considerábamos como sociedad espacios seguros, las viviendas, los hospitales, los centros recreativos, incluso
los centros de reclusión, en términos del control que tenían, pues se convirtieron en escenario de actos delictivos, muchas veces de ello con resultados fatales. Entonces, espacios que son por las prácticas resignificados y tienen una posibilidad o presentan, digamos, fisuras en términos de lo que nosotros esperaríamos como espacios de seguridad y de resguardo. Nos señala también que si bien la mayoría, 55% de los entrevistados afirman no haber sido discriminado por nadie, los discriminados que identifican son sus amigos. Es decir, hay una relación directa en términos de este grupo de población. Y entre los que discriminan, lo hacen regularmente en más de un lugar. En primera instancia, en la escuela, en la casa, en la calle o en el trabajo y las redes sociales. En ese sentido, identificando esta presencia, esta manifestación de actos de discriminación entre este grupo de jóvenes, pues plantea la necesidad de llevar a cabo una serie de tareas. Entre estas tareas está la difusión de la ley a la que ha hecho referencia como un elemento de antecedente y marco del proceso, que se realicen campañas de sensibilización dirigidas a estudiantes, tanto de educación media y superior, así como estudios sociales elaborados en el área que comprende tanto los ámbitos regionales como nacionales y binacionales, lo que me recuerda a lo que señalaba hace un momento, que en efecto tenemos que pensarnos ya no solamente en el ámbito de lo local o en el ámbito de lo regional, en términos nacionales, sino en nuestra interacción con otros espacios. Y en nuestras fronteras, en este caso la frontera norte, pues no podemos desligarlo de nuestras relaciones con el vecino del norte. En este sentido, pues también tenemos una propuesta de cómo atender la situación que nos relata el texto. El siguiente capítulo, el cuarto, situaciones de vulnerabilidad en adolescentes migrantes, caso de estudio, adolescentes en conflicto con la ley, es un texto del doctor Oscar Bernardo Rivera García y de Carlos Edén Armenta Álvarez. Este texto, pues la propia denominación de adolescentes migrantes, pues nos hace nuevamente referencia de esta condición de transnacionalización en la que nos hemos estado refiriendo al inicio, y en el caso de adolescentes migrantes, hacía la referencia hace un momento de cómo nuestro marco legal tiene la responsabilidad de también brindar la atención y respeto a los derechos humanos de las personas, provengan de donde provengan. Y en este caso en particular, pues de adolescentes que se encuentran en una condición etaria particular que implica determinadas condiciones de riesgo y que además se encuentran en conflicto con la ley. En este sentido, los autores nos hablan de que este es un grupo social con una mayor cantidad de situaciones de vulnerabilidad. Y dentro de la perspectiva que nos plantean, identifican 3 dimensiones a partir de las cuales es factible identificar estas situaciones de vulnerabilidad, que sería la dimensión biológica, la dimensión social y la legal institucional. Y esto es muy interesante en términos de cómo estamos viendo que la situación de vulnerabilidad no es solamente un momento, un estado, sino cómo se traslapan diferentes condiciones que hacen que algunos grupos en lo particular presenten una situación de vulnerabilidad referida a condiciones, algunas preexistentes y otras producto de los procesos que están viviendo. En este sentido, el capítulo tiene como objetivo visibilizar el contexto individual de los niños y niñas adolescentes que toman la decisión de emigrar en busca de mejores condiciones de vida y que por situaciones diversas se encuentran en el contexto fronterizo, varados en este terreno, en una situación muy particular de vulnerabilidad. En este sentido, desde su perspectiva, son actores susceptibles de involucrarse en situaciones que ponen en riesgo su integridad física y en algunos casos, su libertad, que en algunas condiciones o riesgos resulta ser una situación menos gravosa que otras en las cuales se han tenido que ver envueltos algunos de estos casos.
En este sentido, nos plantean, citando a Otto y otros, que el grado de vulnerabilidad de un individuo, y en este caso sujetos que forman parte de este grupo social o de un hogar, depende de los shocks que estos se enfrentan y de su resiliencia a los mismos. Esta capacidad de resiliencia, diríamos, estaría también asociada a con qué recursos, con qué capacidades cuentan. Y hablar de recursos y capacidades en términos de la dimensión etaria a la que estamos haciendo referencia, que es propiamente la dimensión biológica a la que nos habían indicado anteriormente, pues sí nos plantea una serie de condiciones adversas. Y en ese sentido, no puede uno dejar de pensar cómo los y las jóvenes se encuentran en una etapa de la vida donde prácticamente a cada momento tienen que estar tomando decisiones. Y esa urgencia, esa necesidad de estar tomando decisiones, pues va a depender el sentido que éstas tengan precisamente de los recursos con los que cuenten. O sea, con qué argumentos, con qué elementos van a poder tomar la decisión que consideren más pertinente. Y en este caso, personas que se encuentran en tránsito fuera de su ámbito familiar, fuera de su país, en ocasiones incluso personas que poseen una lengua distinta, no les será fácil enfrentar las condiciones y los retos que les pone su travesía en el transcurso de su país de origen a la búsqueda de otro espacio en el cual cumplir con sus objetivos. En este sentido, el argumento central de los autores es que esta acumulación de situaciones de vulnerabilidad va a orillar a niños, niñas y adolescentes migrantes a que tomen decisiones que impliquen su participación en condiciones delictivas, en conductas delictivas. Y insistiría yo que esto sería de esa manera en la misma medida en que sus fortalezas, sus capacidades y los recursos a los que pudieran apoyarse, pues no les brindaran otras opciones. Y en ello no necesariamente se plantea en el texto, pero tiene que ver también la responsabilidad del Estado mexicano en la atención de este grupo de población. Para darnos a estos elementos empíricos tan relevantes que tiene el texto y que son una de sus aportaciones que tendríamos que tener en alta consideración, nos hablan de la aplicación de 5 entrevistas a profundidad con estos actores que han experimentado la acumulación de estas situaciones de vulnerabilidad y que se ven involucrados en la acción de un delito tipificado en la normatividad y que por lo tanto tiene como resultado la privación de la libertad, que es otra de las dimensiones, la dimensión legal a la que hacían referencia en torno a las 3 dimensiones que abordan. Y en ese sentido lo que llama la atención o es de interés es mostrar cómo los elementos ausentes, o sea, porque no es tanto el interés de cuáles son las razones por las que migran, sino cuáles son esos elementos ausentes para un desarrollo integral cuando están en situaciones de vulnerabilidad. Y en este sentido, pues los niños, niñas y adolescentes migrantes, al exponerse a estos factores de riesgo, son, y esto es otro aspecto que los autores asumen de entrada y que creo que es motivo de reflexión, asumen esta visión de que son actores con una agencia propia. Y digo que es un asunto de reflexión porque usualmente cuando hablamos de poblaciones infantiles o adolescentes, la mirada que prevalece es una mirada adultocéntrica, ¿sí? En términos del deber ser de jóvenes que están en proceso de, que no están en condiciones de asumir responsabilidad o toma de decisiones. El marco legal incluso de alguna manera lo refuerza esta perspectiva, y no, en este caso los autores hablan de actores que cuentan con una agencia propia y que les obliga a identificar qué estrategias les permite adaptarse, recuperarse y y aprovechar las oportunidades que se les presentan en el contexto en que se encuentran. La lectura del texto, como los anteriores y particularmente los aspectos empíricos que muestra, pues son elementos que seguramente serán de atractivo para que tengan ustedes interés en acceder a este libro.
El siguiente capítulo son, hablando nuevamente en términos de población migrante, los trabajadores migrantes como colectivo vulnerable en el derecho argentino, de la autora Sandra Teresa Brandi. Y este capítulo, siguiendo con el ámbito de la migración, ofrece también elementos de mucho interés y atractivo. Primero, también está vinculado con el ámbito de los derechos humanos, también hace un resumen del marco legal existente en Argentina, particularmente retratándonos la evolución histórica que se da entre los momentos o la etapa previa al golpe de Estado que se da en este país, al establecimiento de un golpe militar, de un gobierno militar que en este caso define como gobierno de facto. ¿Qué pasa durante este proceso de gobierno y después qué sucede al concluir la dictadura militar? Y dar cuenta de cómo en el ámbito de Argentina hay una vocación, hay un interés por atraer trabajadores provenientes de los países vecinos y particularmente de aquellos que están asociados en el Mercosur, que serían en este caso Argentina propiamente dicho y sus vecinos Brasil, Paraguay y Uruguay, más Bolivia, Chile y Perú, basados en el principio de nacionalidad. Y entonces nos relata de qué manera los cambios en la normatividad han venido fortaleciendo la posibilidad de que trabajadores migrantes se puedan incorporar a través de una migración regular, pero sin desconocer y dar muestra de cómo la migración irregular sigue presente y por lo tanto las condiciones de vulnerabilidad se hacen evidentes en las condiciones de trabajo que enfrentan. Nos habla sobre la Constitución de la Nación Argentina, sobre la Ley de Inmigración y los diversos tratados internacionales que, como sucede ahora en México con la reforma constitucional, adquieren también la jerarquía constitucional. Y por lo tanto, hace que la toma de decisiones y la valoración de las condiciones que viven estos trabajadores se tomen en cuenta estos tratados internacionales de tal manera que han servido para la defensa de los intereses de los mismos. En este sentido, el artículo 20 de la Ley de Migración establece que los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles del ciudadano. Pueden ejercer su industria, comercio y profesión, lo que les da una cobertura legal para el desarrollo de sus actividades laborales. Y señalamos que, como en el caso mexicano, la observancia de algunos elementos de la normatividad internacional son importantes, refiere como una opinión consultiva elevada ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en septiembre de 2003, solicita la Corte aclare en materia de la condición jurídica y los derechos de los migrantes indocumentados, lo que estableció el principio de igualdad y no discriminación, que estableció que el principio de igualdad y no discriminación es fundamental en cuanto a la protección de los derechos humanos a nivel nacional e internacional. Entonces, a partir de la Ley de Migraciones, se señala que cuando exista un acuerdo o convenio migratorio, se aplicará la norma más favorable para el inmigrante, propugnándose como objetivo final su libre circulación en el Mercosur. Y esto me recuerda pues el principio de pro persona que se aplica en el ámbito de nuestra propia marco legal. En este caso también se piensa que aquella marco normativo que sea más favorable para la persona o aquel que implique menores acotación del ejercicio de sus derechos es el que debe de primar al momento de aplicar la norma que se considere necesaria en cada caso particular. En este sentido, la vulnerabilidad o la vulneración de los derechos de estas personas les impide, particularmente la migración irregular, buscar mejores salarios y prestaciones dadas sus condiciones de necesidad. Y para ver la importancia que tienen estos marcos legales y la trascendencia que tiene la referencia a los tratados internacionales, pues resulta y nos relata, y esto es algo que para nuestro país, para quienes trabajan sobre cuestiones migratorias,
puede resultarles muy relevante cómo los tribunales argentinos han fallado en favor de la protección de los derechos de los trabajadores migrantes, reconociendo su vulnerabilidad y responsabilizando a quienes los contratan, ¿sí?, del respeto de sus derechos. En este caso, relata de varias sentencias en las cuales los trabajadores irregulares han, a través de un proceso legal, han logrado el reconocimiento de sus derechos y, por lo tanto, la retribución del beneficio económico en reconocimiento de estos. Después de este capítulo viene el capítulo La violencia de género en el crimen organizado. Este es un texto de Sergio Gilberto Capito Mata y Ana Edith Canales Murillo. Es un texto que resulta obviamente atractivo en sí mismo por las características que tiene nuestro país, por la presencia que tiene el crimen organizado, por las alarmantes cifras de situaciones en las que vemos no solo los homicidios, sino la muerte de mujeres e incluso el feminicidio en el ámbito de nuestros estados, nuestras entidades. Las estadísticas en términos de feminicidios hablan muy claramente del lugar que ocupa Juárez, del lugar que ocupa Tijuana, entre otras localidades del país, y que pues sabemos también la presencia del crimen organizado a lo largo y ancho del país, y situar la violencia de género en ese ámbito abre una ventana para el análisis y la reflexión sobre la situación de vulnerabilidad que viven en lo particular las mujeres. En este sentido, el capítulo tiene por objeto realizar un análisis de la violencia de género dentro del crimen organizado, haciendo un estudio de la realidad social que viven, obviamente, las mujeres dentro del crimen organizado y el papel que juega la ubicación geográfica de Baja California y de Baja California, México, y California, Estados Unidos, cosa que podríamos ampliar a Chihuahua y algunas otras entidades fronterizas sin mayor dificultad, para determinar la doble vulnerabilidad de las mujeres que habitan en la zona fronteriza. Aquí, si bien en el estudio más amplio que desarrollan él y la autora con respecto a este tema incluye California en Estados Unidos, este capítulo en particular nos refiere la situación que prima en el ámbito de Baja California. Y en este caso nos hablan de la importancia de incorporar, y esta es una propuesta que seguramente generará alguna serie de reflexiones y comentarios, de integrar a la normatividad vigente la concepción, la noción de violencia de género por razón del crimen organizado. Algo similar a lo que tenemos de, por ejemplo, la violencia de género en la política, pues aquí establecer también dentro de la doctrina, dentro del marco normativo, la posibilidad de identificar, prevenir y sancionar pues, la violencia de género que sea motivada por el crimen organizado, por la relación o interacción con el crimen o por haber sido víctima del crimen organizado. Esta propuesta evidentemente requiere su discusión, su análisis, porque si bien por una parte refleja, como lo plantean el autor, una realidad vigente, presente, como todo proceso normativo, constitucional, legislativo, pues requiere una serie de procesos que, si esta propuesta se logra ubicarse en la discusión pública, pudiera muy bien incorporarse a la discusión de la política pública o de la agenda oficial. En este sentido, el argumento del que parten para esta propuesta y que me parece pertinente, pues es que en efecto la existencia de una violencia especial no conceptualizada es invisible, es decir, lo que no se nombra no existe, ¿no? Y como señalan, citando a Celia Amorós, pues a este proceso, precisamente el no conceptualizar una violencia especial, que la invisibiliza, es un proceso que implica pasar de la anécdota de referir estos elementos sin mayor trascendencia a la categoría y por lo tanto a conceptualizarla y ponerla en términos de la discusión pública y por lo tanto
de la política. En ese sentido, dirían, siguiendo hacia el Amorós, conceptualizar es politizar. Y sí, en efecto, cuando digo que habrá que reflexionar y discutir esta propuesta, pues es precisamente llevarla al ámbito de la política, ¿sí? No de la política electoral, sino de la política en general, de la política en amplio sentido. Y esto me recordó el texto de Rita Segato sobre la guerra contra las mujeres, donde nos habla de que pues nunca la duplicación de un mal fue la respuesta, y que entonces nuevamente, como señalaba al inicio de mi exposición, nos encontramos nuevamente este elemento de la transnacionalidad, de lo transfronterizo, de lo transterritorial, como una dimensión en la que tenemos que estar pensando, reflexionando de manera constante. En este sentido, lo que planteaba la doctora Marina, de que nuestras nociones, por un lado, de soberanía y por otro lado, si relacionamos la soberanía con la potestad o el dominio que tiene el Estado con respecto a un territorio, pues deja de tener esos límites geográficos de política administrativa y nos dice que las implicaciones van más allá de estos elementos materiales y simbólicos a los que nos referimos cuando hablamos de frontera. Y en ese sentido, el autor pues, nos hablan de la importancia de recalcar la transnacionalidad como un elemento sustancial. En este ámbito nos refieren también sobre la presencia y la importancia de lo que se conoce como narcomundo o narcocultura, que está ligada a un estereotipo estético, particularmente en el caso del tema que se aborda, del cuerpo de la mujer. Y entonces, en este sentido, la mujer es percibida, concebida como un adorno del hombre narco y con la finalidad de cumplir un ideal estético que en sí es importante, más también es relevante como de alguna manera se refirió en la conferencia previa a esta presentación, pues nos habla también de otras realidades y otras funciones que han cumplido las mujeres vinculadas con el narco o con narcotraficantes en este caso, que sería el de transportadora de droga, como sería el caso de la mula de cargo, de compañía en términos de imagen y presencia del narco en lo particular, como traficante misma, en la medida en que pueden participar del mismo negocio y o ser integrantes de familias que se han dedicado a esta actividad a lo largo del tiempo. Y en este sentido, el rol tradicional de las mujeres pues sigue manifestándose como el de un sujeto o sujeta subordinada, de tal manera que su condición de discriminación y vulnerabilidad es más que evidente. Y en esta construcción social del narco, pues como artículos decorativos, como objetos, como mujeres trofeo, pues pasan a ser objetos de diversión, sexo o simplemente como damas de compañía. Y la otra cara que nos dicen, ok, esto está presente en el estereotipo de esta visión dentro del marco de la narcocultura, las buchonas, los buchones, todos estos elementos a los que se hacen referencia en diferentes espacios, pero en los medios de comunicación, en los medios de información, vemos diariamente la otra cara de la moneda. Sí, vemos las desapariciones, los secuestros, los hallazgos de cadáveres, las violaciones, entre otras múltiples expresiones del ejercicio de la violencia por parte de integrantes del crimen organizado. Y en ese mundo, en esas situaciones donde ubican la necesidad de reconocer, de visibilizar y de incluir en la normatividad vigente la violencia de género por razón del crimen organizado. Una propuesta que merece ser discutida y analizada, cuando no, si es que así se considera apoyada. Bien, el siguiente capítulo, La picadura de Cobra Kai, escritura autobiográfica y lesbofobia internacionalizada, a cargo de doctores Mónica Ayala Mira y Claudia Salinas Boldo, es un texto para todos aquellos que les interesa la metodología de corte cualitativo, muy interesante en sí misma. Es de una lectura bastante íntima, puede uno seguir el proceso que desarrollan las autoras con respecto a este tema
tan sensible, tan por sí mismo también tan íntimo y tan sujeto a que quienes viven este proceso se encuentren en situaciones de vulnerabilidad y sufran recurrentemente, lo que es más lamentable, prácticas de discriminación. En este capítulo se aborda la autobiografía desde una perspectiva feminista. En este caso se reconoce que una metodología que permite comprender los enlaces entre sexualidades no normativas y detalles específicos del contexto y la interacción social en lo relacionado a discursos dominantes, relaciones de poder y las subjetividades a manera de discriminación. O sea, es una metodología que permite adentrarse, comprender y por lo tanto aprender cuál es la condición de discriminación y la situación de vulnerabilidad que sufren las personas que poseen esta identidad sexogenérica u otras diversas. Tiene como contexto, en este caso particular, la ciudad fronteriza de Mexicali, Baja California, y nos habla de cómo las mujeres lesbianas y bisexuales, junto con los hombres gay y las personas transexuales e intersexuales, son parte de un colectivo en situaciones de discriminación por causa de su orientación, de su identidad sexual o su expresión de género. Es decir, son personas que se encuentran en lo individual y como colectivo sujetas, dado el marco heteronormativo en el que nos movemos, pues sujetos de discriminación y de vulnerabilidad a sus derechos. En ese sentido, esta situación de discriminación pues hace referencia a la condición de vulnerabilidad social que se expresa como crímenes de odio y bullying lesbofóbico y bifóbico, lo que pone a las personas en riesgo de tener, más allá de ser víctimas del ejercicio de la violencia física, simbólica, psicológica por parte de otras personas, se encuentran también en condiciones por esa situación de vulnerabilidad y estos actos de discriminación que viven no solamente en el ámbito público, sino también en el ámbito íntimo de lo familiar, pues están en riesgo de tener conductas suicidas. Y en este caso hace referencia a una aplicación de un cuestionario a 560 personas lesbianas, bisexuales y homosexuales en la Ciudad de México, realizado por Ortiz Hernández y García en 2005, donde identifican como expresiones de esta discriminación y su impacto en la salud mental que las mujeres lesbianas y bisexuales hay una prevalencia de alcoholismo, de intentos de suicidio y de problemas de salud mental en general que es significativamente mayor que las mujeres heterosexuales. Entonces, encontramos ahí una situación de vulnerabilidad que en efecto pone en riesgo, porque recuperando otros elementos que he mencionado anteriormente, va a depender mucho de esta respuesta en virtud de las capacidades y recursos con los que estas mujeres puedan responder ante las situaciones y las agresiones que viven en la vida cotidiana. En ese sentido, las personas no heterosexuales van a enfrentar al momento de lo que coloquialmente suele manejarse como salir del closet, pues la posibilidad de enfrentar violencia, y ya lo decíamos, tanto en el espacio público como privado y en el ámbito familiar. Pues van a tener que hacer frente, en la mayoría de las ocasiones, a actos de rechazo y agresiones que, por lo regular, son situaciones que no son denunciadas y que, por lo tanto, no son debidamente mensurables, aunque se conoce que estos actos son reiterativos para personas que tienen este tipo de orientación o de identidad. En este caso, las mujeres lesbianas se enfrentarían a una doble discriminación. Por una parte, por ser mujeres y por ser lesbianas. Y agregaríamos que si lo viéramos desde una perspectiva de interseccionalidad, pues ubicaríamos muchos elementos más, características que incrementan estas condiciones de discriminación y por lo tanto la vulnerabilidad a la que están expuestas. Así, esta autobiografía
establece la posibilidad de que a través de la escritura se rescate la subjetividad, las vivencias del cuerpo y permitan a él definir de mejor manera el posicionamiento que tienen frente al mundo. Y en ese sentido, el estudio se construye precisamente a partir de un taller en línea de escritura autobiográfica para mujeres lesbianas y bisexuales. Y rescataría aquí el uso de este medio, que en este caso es un taller en línea, que tiene que ver con la necesidad de que reconozcamos cómo estas condiciones de pandemia, una de la contingencia sanitaria, uno de los aspectos que trajo a nuestra vida cotidiana, pues es el uso cada vez más intensivo de los diferentes medios que la virtualidad nos proporciona a través del uso de la tecnología para llevar a cabo no solo actividades laborales, el home office que tanto se ha desarrollado, implementado en estos 18 meses, o los procesos educativos, sino como en el ámbito de los procesos de la investigación social en particular, son recursos que pueden potenciar nuestras capacidades de realizar investigación y generar conocimiento. Y en este caso, la utilización de este medio para la escritura autobiográfica posibilitó precisamente este rescate de la subjetividad y que nos compartieran cómo es que las personas han estado viviendo este proceso tan difícil que ubican en tres momentos. En este caso, con la importancia que tienen las redes sociales, aunque no desconozcamos los límites también que tienen, las participantes fueron contactadas a través de Facebook y a partir de la estrategia de bola de nieve, invitadas formalmente al taller por medio de correo electrónico, y en este se hizo el encuadre general del taller y del estudio. A responder, y este es otro aspecto que resaltaría porque es cada vez más necesario tener en claro que cuando abordamos temas de este tipo es muy importante tener en claro las condiciones, la perspectiva ética que debe de acompañar el abordaje de determinadas temáticas con respecto a las personas con las que interactuamos o con los grupos con los que trabajamos. Y en este caso, pues nos hacen referencia a cómo se les planteó, no utilizan, si no mal recuerdo, no utilizan directamente la noción de consentimiento informado, pero sí nos hablan de cómo se les plantean las condiciones del estudio, se les hace referencia al anonimato y la confidencialidad, criterios que en términos de la autonomía de participación de las personas son importantes en el ámbito de la investigación desde el punto de vista ético. Y en este caso nos ofrecen particularmente la historia de R, así denominada la persona con la cual, de la cual nos permiten conocer su experiencia. Y nos habla, mencionaba yo, 3 dimensiones que se identifican en el discurso vinculadas con la discriminación, o sea, momentos que viven las personas en el desarrollo de asumirse o, creo que se dice coloquialmente, decíamos, salir del closet. En este caso nos habla de el ocultamiento, la disonancia y la aceptación. Es decir, en una primera instancia, las personas no heterosexuales adaptan su corporalidad a las prácticas reguladas de la sexualidad, decíamos antes la heteronormatividad, negando o disimulando su propia preferencia e identidad para evitar el rechazo y la exclusión, que es una expectativa cierta de ser sujetas en la medida en que hagan conocimiento de sus orientaciones o identidades, que de acuerdo con Gomis, citan de 2009, enfrentan a estas personas cuando deciden precisamente salir del closet. La otra dimensión es cómo colectivo en situación de discriminación pueden ocasionar sentimientos de ambivalencia entre las mujeres lesbianas, quienes luchan entre el reconocimiento de su propio deseo y la necesidad de aceptación e inclusión por parte de la sociedad y sus familias. En ese proceso de ocultarse, tratando de adaptarse a las demandas del contexto, el proceso sigue en esa disonancia que se da entre el reconocimiento de sus deseos, de su orientación, de su necesidad de expresión y la necesidad de que tienen de aceptación e inclusión por parte del colectivo social o de las familias. Y
nos señalan, es posible precisamente, y lo muestran a través de la historia de R, un estado de aceptación, como un proceso en el cual, resultado de estas luchas que tiene que llevar en lo personal, en lo familiar y en lo social, mira hacia atrás después de este taller, después de esta autobiografía, y asume una postura crítica ante su conducta pasada, es decir, es capaz, dirían en psicoterapia, de darse cuenta de la situación que está viviendo, de aquellos momentos que le permiten asumirse, reconocerse y conciliarse, diríamos, o reconciliarse, superando estas tres dimensiones o etapas. Por último, tenemos dos capítulos más. El primero de ellos es Territorio Urbano, Vulnerabilidad Social e Imaginario del Miedo, el caso del cierre de calles en Ciudad Juárez, Chihuahua, un capítulo de aquí presente el colega Ramón Leopoldo Moreno Murrieta, de Nivia Verónica Méndez Aranda y Luis Carlos Bravo Peña. Este capítulo, de la investigación de la que se deriva, tiene por finalidad conocer las maneras y procesos en que se relacionan la vulnerabilidad social y el impacto que tiene la vida urbana de Ciudad Juárez, condiciones de violencia que se viven en el entorno, manifestado con el cierre de calles. En este sentido, señalan los autores y la autora, el acto de cerrar calles pareciera propiciar espacios de exclusión e inclusión de manera sectorizada. Y coincidiríamos que en efecto ya se realiza un proceso de inclusión y exclusión que tiene doble vía, ¿no? O sea, excluimos a los que no forman parte de este espacio residencial, de esta colonia, de esta calle, pero a la vez nos autoexcluimos del proceso que se vive en la cotidianidad de la vida urbana de la localidad, ¿sí? Y nos consideramos incluidos en un espacio simbólicamente seguro, diría yo, simbólicamente seguro porque en términos pragmáticos, pues no evita o sería incapaz de evitar el desarrollo de eventos delictivos de alto impacto. Si aminora, si reduce o al menos genera esa percepción en el ámbito de los habitantes, los delitos del orden común. Pero otro tipo de delitos difícilmente, y lo hemos probado y por eso hacía mi referencia al inicio, pues ni siquiera hospitales, ¿no? Casas o centros de reclusión, los mismos espacios donde residen los órganos de seguridad pública han sido, es, han sido espacios seguros que hayan evitado el ejercicio de la violencia, ¿no? Han sido espacios donde esta se ha manifestado con toda su crudeza y toda su crueldad. Entonces, en ese sentido, esta concepción del proceso de inclusión y exclusión nos hace referencia también a esta visión de una seguridad subjetiva y una seguridad objetiva. Y sabemos que, de acuerdo a la literatura, no siempre son congruentes nuestra visión de la seguridad objetiva con la seguridad subjetiva. No obstante, y precisamente es parte de la importancia de este texto, nos muestra cómo para los habitantes de esta localidad llevar a cabo este acto de cierre de calles tanto para la circulación de vehículos como para la circulación de personas, genera o pretende generar un estado de seguridad a quienes habitan en ese territorio, aunque esto implique, como señalaba, su exclusión de la dinámica social y el impedimento para otros actores de la vida urbana poder transitar por esos espacios que incluso aíslan espacios públicos como parques o jardines que deberían de ser de disfrute colectivo. Así, el objetivo del estudio es identificar y explicar los procesos que generan el miedo y crean territorios diferenciados en los asentamientos urbanos de esta ciudad fronteriza, así como la creación de vulnerabilidad social, espacial y cultural ante la aparición de un imaginario de inseguridad que produce efectos individuales y grupales dentro de la sociedad de esta localidad fronteriza. Sí, un imaginario de inseguridad, sí, en el sentido que decía yo hace un momento, la seguridad subjetiva no necesariamente se relaciona con los eventos ni con los datos estadísticos que refieren las autoridades gubernamentales, pero que en efecto no requieren necesariamente de un sustento
empírico ni de un dato duro para construirse y estar vigentes, en este caso estos imaginarios. Y en contextos de tan alta violencia como la que teníamos, pues es evidente que estamos hablando de una condición de inseguridad percibida en todos los sectores sociales. En este caso, pues refiere básicamente de qué manera los vecinos se organizan a partir para la ocupación de una o varias calles y la importancia de entender cómo este cierre de calles se convierte en un instrumento para generar seguridad. Los ciudadanos así perciben que no son las instituciones las que brindan protección a sus vidas, ni garantías a sus actividades diarias, ni seguridad a sus bienes. Diríamos, en pocas palabras, la ciudadanía asume que las posibilidades de brindarse seguridad, de precaverse ante posibles riesgos, pues es a través de la propia organización, porque la autoridad no está mostrando, y estamos hablando de la autoridad en términos de seguridad pública, pero digamos, ni la autoridad judicial ha mostrado capacidad para brindar esta seguridad, tanto de evitar el daño como de sancionar a quienes han llevado a cabo los actos. En ese sentido, pues nos hace referencia a la construcción del espacio social urbano y cómo está relacionado con el crecimiento de este espacio y la expansión del territorio. Y esta expansión del territorio pues hace referencia a otra problemática propia de la localidad, que tiene que ver con condiciones o situaciones de vulnerabilidad distintas. No podemos homogenizar los grados de vulnerabilidad que se viven en algunos sectores de la localidad, por decir algo, en una región como Riberas del Bravo, con otra situación de vulnerabilidad que tienen otros asentamientos populares o de sectores medios o altos en la localidad. Y para ello, el trabajo se desarrolla a partir de, entre otras cosas, un inventario de imágenes que nos muestran de qué manera los diversos sectores llevan a cabo este proceso de organización y de cierre de calles, concentrándose particularmente en los sectores norte de la ciudad y particularmente habitados por la clase media y alta, donde el miedo hace su primera aparición para los inquilinos de estos sectores. En este sentido, seguridad subjetiva, creación de fraccionamientos con cerradas y casetas de acceso de vigilancia son respuestas incluso de los desarrolladores inmobiliarios a la situación que está presente. Y muchos de los habitantes de la localidad habrán de preferir estos nuevos fraccionamientos que presuponen frente al imaginario de la violencia, la posibilidad de tener un contexto de mayor seguridad para sus familias y para sí mismos por la edificación, la construcción de algunos espacios que simbolizarían esta posibilidad de mayor seguridad. La verdad es que en términos prácticos, diría yo, pudiera no ser así, no obstante, pues el imaginario lo retrata y lo reconoce y es lo que los autores de este texto nos dan a conocer. Bien, el siguiente texto, y con esto concluiría mi participación, es Violencia en la ciudad, imaginarios y espacios de miedo, de Jorge Alberto Avitia. Es un tema muy cercano al capítulo anterior, se ubica también en Ciudad Juárez, está relacionado también con la violencia, nuevamente con los imaginarios, y en este caso no desconoce esta estrategia de cierre de espacios para el tránsito de vehículos y personas. Y en este caso en particular, pues, se aborda la relación entre la violencia, los imaginarios del miedo y las repercusiones en los usos y prácticas en este espacio por parte de los residentes. Así, la experiencia que nos narra Gamón Leopoldo y colaboradores en el capítulo anterior, que es el cierre de calles, se vincula con el desarrollo de fraccionamientos cerrados y la utilización de la seguridad privada y más dispositivos como medios de contención del miedo. Supongo que en los contextos fronterizos es una situación común de qué manera se ha venido incrementando el uso y la inversión en dispositivos de seguridad, en rejas, cámaras, guardias de seguridad, para pretender contar con ciertas condiciones de
enfrentar el riesgo potencial que se tiene dado el imaginario de miedo presente. El abordaje también es de carácter cualitativo. Se realizaron entrevistas y encuestas para conocer de la experiencia directa de los sujetos y de sus subjetividades de qué manera este proceso se vive. En este caso, también se utiliza como una estrategia de triangulación la fotografía para la representación de cómo el miedo se ubica en el espacio de cada escenario y para el espacio que los residentes favorecieron o rechazaron en diferentes partes de la ciudad a partir de ese imaginario. Nos hablan de la importancia de la industria maquiladora de exportación, que estaría relacionada también con el señalamiento del texto anterior con respecto a la expansión del territorio y cómo se van incrementando de manera muy acelerada no solo el territorio, sino las viviendas en esta población. Estamos hablando de crecimiento de 400% en la población a partir del siglo, segunda parte del siglo pasado a fines del anterior, lo que nos habla del crecimiento que ha tenido la localidad y del número de viviendas que están presentes. Y nos hace con referencia con dos conceptos, el de topofilia y topofobia, como los recorridos y los imaginarios que construyen los habitantes de esta localidad se relacionan con otro aspecto que está muy presente aquí en Ciudad Juárez, que tiene que ver con detrás con una cierta noción de discriminación en términos de quiénes son los habitantes originarios de este espacio y quiénes los migrantes y qué problemas se han derivado de estos procesos migratorios. En este caso nos habla de la topofilia, de aquellos residentes de los sectores del norte al que hacía referencia el trabajo del capítulo anterior, de cómo ubican al Juárez viejo, al Juárez previo a la masificación, a la expansión territorial y al crecimiento tan acelerado de la población, que los diferencian de aquellos habitantes de las zonas del suroriente de la localidad, que tienen otro tipo de filias y cada uno de estos grupos con fobias específicas con relación al territorio, con relación a los espacios que pueden recorrer y de los cuales pueden sentir o percibir mayor riesgo y en los cuales pueden sentirse más identificados. En este sentido, como en el caso anterior, pues lo más significativo de estos imaginarios es que estos se forman por estructuras de significación que no son precisamente reflejo de la realidad. O sea, una cosa es la seguridad subjetiva y otra cosa es la seguridad objetiva. Y en la construcción de estos imaginarios, y particularmente los imaginarios del miedo, a los que hacen referencia estos dos capítulos, son estructuras que va generando la subjetividad de las personas a partir de cómo interpretan la realidad que están observando y de la cual forman parte. En este caso, los escenarios del norte, pues es la ciudad que se imagina décadas atrás, cuando este Juárez no se ha expandido, cuando no ha habido este incremento de la población, y los imaginarios de seguridad y de miedo, pues tienen sustento en esta noción geográfica no actualizada. Y esto es importante, que no está actualizada porque a este centro histórico, que se le reconoce como tal, algún otro investigador juarense ha dicho, bueno, en Juárez tenemos que reconocer que ahora existen alrededor de 8 o 9 centros, ¿sí? Dada la dispersión del espacio y cómo las diversas actividades cotidianas que se requiere atender han ubicado centros específicos que hace que muchas personas no recorran necesariamente el territorio y acudan a ese llamado centro histórico. En ese sentido, el espacio público fuera de la colonia propia se imagina, si no insegura, al menos sí como generadora de incertidumbre. Juárez Viejo así responde a sus propias colonias y se ve limitado hacia el sur, hasta la nueva zona dorada, en donde se encuentra, por obvias razones, el centro comercial más lujoso de la ciudad, el Centro Comercial Misiones. En cambio, en este imaginario, Juárez Viejo es aquel de las buenas costumbres, el de la gente que vive en la zona originaria de esta ciudad y por lo tanto la que la quiere y la cuida. Por obviedad, pues aquellos que llegaron después, aquellos migrantes, pues son migrantes que por su origen
no quieren, no aprecian de igual manera la localidad y por lo tanto son a los que se puede identificar como causantes de diversos problemas o cuando menos del no cuidar, no querer, no valorar el territorio en el que se ubican. Y entonces nos encontramos que las barreras simbólicas en efecto están presentes, existen, y son esas barreras que el residente no cruza para no ponerse en peligro. Y así, pues hay barrios que se consideran peligrosos, espacios donde la inseguridad están presentes o espacios donde la seguridad se percibe. Y así, quienes viven en el sur, pues tendrán como referencia otros espacios, el Parque Central, espacios donde, para poder acceder a ellos, y esta es otra nota de nuestra localidad, el acceso al donde están la infraestructura de carácter cultural, la expansión, la recreación, se encuentran en el norte, ¿sí? Y la población que se ubica en el sur se encuentra muy alejada del acceso a estos espacios. Entonces, algunas inversiones se han generado en el sur de tal manera que haya posibilidades de acceso a algunos espacios de recreación, pero esta ciudad se encuentra muy polarizada. Un espacio ubicado en las zonas más rica y de mayor infraestructura de la localidad, ¿sí? Incluso espacios para jóvenes que están diseñados para ellos, que se encuentran en la parte norte de la localidad y no en el sur. Y entonces los traslados implica para estas colectividades costos económicos, costos de tiempo, ¿sí? Y recorrer distancias, como bien señala el autor, a veces de 20 kilómetros para poder acceder a uno de estos espacios. Entonces, algunos centros comerciales habrán de convertirse en espacios de diversión, de acceso o de cobertura cuando el frío o la calor hacen su presencia en el contexto cuarense. Bien, estos son los capítulos y algunas referencias del contenido de este texto tan importante de discriminación y vulnerabilidad social, donde esta aproximación teórica y empírica en efecto se materializa. Hay una aproximación teórica, hay una dimensión de derechos humanos, otra normativa y relevante, diríamos lo más relevante del texto en este sentido es la segunda aproximación, la aproximación empírica. Cada uno de estos trabajos nos habla de ello y nos presenta un panorama bastante amplio de una problemática, la vulnerabilidad y la discriminación, que también son amplias, presentes en todo el territorio y más allá de este. Muchas gracias nuevamente por la invitación y mis felicitaciones a las coordinadoras y a los y las autoras de estos importantes capítulos. Muchas gracias. Ok, esta fue la participación del doctor Sergio Pacheco, quien recordamos hoy funge como comentarista del libro que presentamos. Muchísimas gracias, doctor, por este esbozo tan general y a la vez tan estratégico y tan minucioso, y que a la vez se nos extiende como una invitación a la lectura del mismo, ¿no? En este quisiera tomar un momento para decirles a quienes nos acompañan que me informan que en el espacio donde pueden ustedes poner sus preguntas, también pueden poner su correo y se les estará haciendo llegar la versión electrónica del libro, ¿no? Por correo electrónico. En ese sentido, seguimos con las participaciones ahora de los coordinadores y de los autores del libro. Iniciamos con el doctor Ramón Leopoldo Moreno Murrieta, quien es licenciado en Sociología por la Universidad de Sonora y cuenta con una maestría y un doctorado en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora. El doctor Moreno Murrieta es profesor de tiempo completo en el Departamento de Arquitectura de la UACJ, en los programas académicos de la licenciatura en Arquitectura, en la maestría en Planificación y Desarrollo Urbano y en el doctorado en Estudios Urbanos. Es investigador nacional SNI 1 y es miembro de varias redes, entre ellas la Red Nacional de Investigación Urbana, es miembro también de la Red de Pobreza y Desarrollo Urbano CONACYT y miembro de la Red Internacional de Investigadores en Frontera. Sus líneas de investigación son la sociología urbana, las percepciones urbanas y los imaginarios urbanos, entre otros. Le cedo la palabra al doctor Leopoldo Moreno. Muy bien, muchas gracias. ¿Sí me escuchan, verdad? Ok.
Muy bien, pues agradezco a los colegas de la UABC Mexicali, campus de Sociología y Ciencias Humanas, esta invitación a colaborar en esta majestuosa obra sobre discriminación y vulnerabilidad social. Ya que puedo más decir de lo que el colega y buen amigo doctor Sergio Pacheco comentó. Aquí yo resumo y voy a hacer una participación muy breve y muy corta en el sentido de invitar a todos los invitados, a los colegas que nos acompañan, a los estudiantes de sociología de la Facultad de Ciencias Humanas de la UABC, a involucrarse en este tipo de temáticas, sobre todo porque involucran tres puntos esenciales, ¿no? El conocimiento del grupo, el conocimiento de los actores y los espacios donde se desarrolla la acción. Tres elementos fundamentales para el estudio sociológico de cualquier hecho social que nos involucre, ¿sí? O que nos involucra como miembros de una localidad o una comunidad, ¿sí? Y particularmente, pues destacar aquellos procesos que ya también los destacó, los relató y los narró de manera espectacular el doctor Sergio Pacheco, a lo cual les creo que agradecemos su participación y sus excelentes comentarios. Entonces aquí hay varios elementos que giran particularmente y casi coincidentalmente en dos localidades fronterizas. La de Mexicali en Baja California, producto también de varias historias, de varios contextos y cuyos entornos pues nos están permitiendo conocer las diversas formas en que el fenómeno social se va presentando, ¿no? Ya el doctor también destacó la particularidad desde el tema de derechos humanos, migración, la situación de los profesores universitarios y bien la acción de estos grupos del artículo de la colega Ayala Mira, ¿sí? Y tenemos el otro contexto que es Ciudad Juárez. Ciudad Juárez también a partir del contexto de la discriminación y vulnerabilidad nos muestran tanto los autores del primer capítulo hablando de territorio y cierre de calles y desde el punto de vista del miedo a nivel micro, es decir, a nivel de colonia, a nivel de barrio. Entonces, cada una de estas dos partes, que yo pudiera así liberarla, ahora sí, metafórica e imaginariamente, pues nos habla de estos dos contextos. Esa es la riqueza del libro de discriminación y vulnerabilidad social. Nos permite conocer el mundo de lo microsocial, de lo microcomunitario, a partir de casos muy específicos, ¿no? Que yo no voy a ampliar más porque ya los comentarios están expresados por el doctor Pacheco, ¿sí? Simplemente quiero agregar que esta riqueza pues tiene en todos los artículos que componen el texto en general, cada uno de ellos tiene su riqueza investigativa, desde la combinación o usos de recursos cuantitativos hasta recursos cualitativos. Y eso es magnífico para los estudiantes que están en formación, tanto a nivel de no solamente la licenciatura, sino de los posgrados, y esto nos permite avanzar, crear conciencia desde, como les digo, aspectos que tienen que ver con estas cualidades que se presentan en la sociedad, desde lo que es la vulnerabilidad y la discriminación, y ahí es donde el sujeto, tanto como individuo y su integración como grupo, nos permite pues ver estas especificidades de cada uno, ¿no? Tenemos pues todos, les digo, los artículos bastante interesantes en sus desarrollos que nos invitan precisamente a continuar con esta apertura que se inició. Obvio que debo dar el crédito también importante a la Facultad de Ciencias Humanas, perdón, a la Facultad de Ciencias Humanas, que con tan grato recibimiento nos acobijó para salir esta magnífica obra en coedición y que pues
nos queda más que decir, pues, que la consulten y que ahí la van a tener bajo la versión digital y pues que nos hagan llegar sus comentarios. Incluso dan estas perspectivas tanto sociológica como espacial y como de interacción individual y grupal, y lo que nos permite pues tener una excelente obra en sus manos, tanto para sociólogos de las disciplinas de ciencias sociales o para cualquier lector que nos invite a conocer la realidad de las comunidades fronterizas, ¿sí? Comunidades que precisamente están en constante evolución en distintos momentos, y estos tiempos pues hay que leerlos, hay que sentirlos, hay que pensarlos y también hay que debatirlos. ¿Por qué no? Son estas frases con las que yo describo la obra, en la que agradezco a la doctora Elsa Jesús Hernández Fuentes, al doctor Oscar Bernardo Rivera García, a la doctora Mónica Ayala Mira, ¿sí? La oportunidad de colaborar en forma colegiada, ¿sí? Esta participación, de dar el punto de referencia para conocer cómo se integra la sociedad, qué procesos los vive, en qué momento prácticamente la sociedad va girando en estos puntos tan importantes, ¿no? El norte, el sur, el centro y todos aquellos aspectos de carácter espacial y territorial que aquí se manejan. Y no solamente a nivel espacial, sino a nivel de cómo se construye la realidad del individuo, del grupo y todas sus relaciones sociales grupales, y esto pues invita a tener en sus manos una excelente obra de carácter sociológico en la que nos invita prácticamente a introducirnos a este mundo interesante, tanto de lo micro como de lo macro, en los distintos aspectos que se abordan por parte de quienes hemos colaborado en esta obra, tanto como autores como coordinadores, y así pues expresar nuevas maneras de crear constantemente fuentes de conocimiento que nos ilustren lo que es ser fronterizo, ¿sí? Lo que es ser fronterizo en todos los aspectos. Y qué mejor, el título lo dice todo, habla de toda esa majestuosidad de paisajes sociales, culturales o urbanos que engloban a estos dos grandes procesos claves: discriminación y vulnerabilidad social, una aproximación teórica e empírica. Yo los invito, agradeciéndoles su participación en esta séptima semana de sociología, titulada Bifurcaciones Sociales, organizadas por la Escuela de Sociología, pues, de la UABC Campus Mexicali. Agradezco infinitamente la participación y que me hayan dado la palabra en estos momentos. Los invito a consultar, revisar la obra que aquí presentamos, que ponemos en sus manos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Moreno. A continuación, contamos con la participación de la doctora Mónica Ayala Mira, quien se presenta a sí misma como psicóloga y psicoterapeuta feminista, La doctora Mónica Ayala tiene una licenciatura en Psicología Organizacional por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, así como una maestría en Psicología con residencia en Terapia Familiar por la Universidad Nacional Autónoma de México y un doctorado en Psicología por el Programa Interinstitucional de la Zona Centro-Occidente de la ANUYES. La doctora Mónica es profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Humanas de la UABC y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con perfil PRODEP. Sus líneas de investigación son la investigación y la intervención psicosocial en género, con los temas de construcción de masculinidades y feminidades en el trabajo y la familia, y la discriminación y violencia de género, así como la memoria de género. La doctora Ayala ha publicado varios libros, capítulos de libros y artículos en revistas indexadas. Entre los últimos destacan Forjando Igualdad, narrativas de microempresarias michoacanas sobre el desarrollo del liderazgo en 2018 y Diversidad metodológica
en la investigación psicosocial, también del 2018. La doctora actualmente coordina el programa de investigación e intervención psicosocial en género y familia de la Facultad de Ciencias Humanas y es coordinadora estatal en la maestría de psicología en la UABC. Doctora Mónica, le cedo la palabra. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Agradezco la lectura tan puntual y crítica, que bueno, nos dio un recorrido muy interesante por alrededor de estos capítulos el doctor Pacheco, y que bueno, agradezco sobre todo los comentarios hacia nuestro capítulo, la doctora Claudia Salinas Boldo y una servidora. Y bueno, solo me resta comentar que esta investigación de corte psicosocial y feminista está anclada en la epistemología feminista, en la que, bueno, hay un compromiso social y hay una ruptura con lo público y lo privado. Y hay una pues gran interdependencia entre la teoría y la práctica y sobre todo reconoce posturas situadas. En este sentido, hay una valoración y respeto a la agencia de otras subjetividades y con esta valoración y respeto, pues abordo de manera crítica las dinámicas del poder. Hay una reflexividad y reflexividad a manera de autocrítica responsable, y hay saberes que son colectivos y lógicas no propietarias, ¿no? Esto nos lleva también a repensar o redefinir los procesos de validación del conocimiento, procesos que desde esta lógica se pensarían como colectivos, y estando ahí la gran rigurosidad de la objetividad feminista, ¿no? O la evidencia en la objetividad feminista, esta validación colectiva, que bueno, en esta ocasión se realiza a través de una metodología horizontal, no nada más en términos de teoría y práctica, sino también en la forma en que las investigadoras colaboramos con no las participantes, no las sujetas, vamos a hablar de interlocutoras, porque hay un diálogo dentro de estos procesos de escritura autobiográfica, ¿no? Y no esa manera tampoco de visibilizar o dar la palabra, porque ellas, en este caso, la interlocutora R de nuestro capítulo, habla por ella misma, desde una lógica situada, ¿no? Un conocimiento situado que nos permite unirnos en solidaridad y entender estos entramados semiótico-materiales de, en este caso, la vida de las mujeres dentro, pues, de la diversidad sexual. Y pues la invitación es a leerlo, a criticarlo en términos obviamente constructivos, porque creo que ese es un elemento importante que puede generar diálogo, y valorar también estos elementos de los que ya se han hablado, ¿no? La escritura desde la frontera, ¿no? Desde la frontera norte, la escritura y la investigación desde la frontera norte de México, en donde pues sus dinámicas son sui generis y bueno, invitan además a una reflexión importante sobre la interculturalidad, la multiculturalidad y la transculturalidad, ¿no? Y bueno, con esto concluyo y agradezco de nueva cuenta esta lectura tan interesante. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, doctora Mónica, por su participación. A continuación, contamos con la participación del doctor Óscar Bernardo Rivera García. El doctor Rivera es licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma del Estado de México y cuenta con una maestría en Ciencias Sociales con especialidad en Desarrollo Municipal por el Colegio Mexiquense AC y su doctorado es en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2017 con perfil deseable PRODEP 2019-2022. Actualmente es profesor investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California, así como profesor de asignatura al nivel de licenciatura y posgrado en universidades públicas y privadas.
El doctor Rivera forma parte como colaborador del seminario Niñez Migrante y sus líneas de investigación son la migración internacional, grupos en situación de vulnerabilidad y representaciones culturales. Doctor Oscar. Su micrófono. No quiere el Oscar. No lo escuchamos. Para nada. ¿Ahora se escucha? Sí, ya. ¿Ya? Ah, perfecto. Sí, no sé qué pasó. Pero bueno, yo decía, voy a ser muy, muy rápido para dar espacio a si hay preguntas, porque identifico que aquí hay varios autores de capítulos que están contenidos en el libro. Por principio, agradecer la lectura del doctor Pacheco, que ha sido muy puntual, se fue hasta las raíces, cada uno de los capítulos. Por lo tanto, mi participación es agradecer los comentarios, agradecer el espacio en la jornada de Sociología de la Facultad de Ciencias Humanas, y ponemos a su disposición el libro para quien esté interesado. Se lo haríamos llegar por correo electrónico en la versión digital. Nuevamente, muchísimas gracias y cedo el micrófono para si hay algunas preguntas o para otra intervención. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, doctor. Pues a continuación seguiríamos con la participación de la doctora Marina del Pilar Olmeda García. La presento. La doctora Marina del Pilar es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California, titular nivel C. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Sonora y tiene estudios de posgrado de maestría en Educación en la Universidad de Guadalajara. Es doctora en Educación por Derecho Constitucional por la Universidad Castilla de la Mancha y especialidad en Derecho Internacional Privado en la Universidad de Salamanca, seminario de Administración Educativa en Stanford University y diplomado en Prospectiva Universitaria UNAM. Es académica de varias instituciones de educación superior en México, entre las que se encuentran la Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad de Sonora, el Instituto Tecnológico de Sonora, la Universidad Iberoamericana y el Instituto Tecnológico de Mexicali. Además, es integrante de varias organizaciones profesionales y académicas, entre las que se encuentra el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, las asociaciones mexicana e internacional de Derecho Administrativo, la Red Internacional de Estudios Constitucionales y las redes mexicana e internacional de posgrado en Derecho, así como el Cuerpo Académico en Estudios Sociales y Jurídicos. Además, está certificada con los reconocimientos de integrante del Sistema Nacional de Investigadores SNI nivel 2 CONACYT y con la certificación PRODE por la Secretaría de Educación Pública de México. Doctora, le cedo la palabra. Su micrófono. Buenos días a todos. Buenos días, mis mejores saludos, particularmente a quienes están colaborando con la Universidad Autónoma de Baja California, al doctor Sergio Pacheco González. Los saludo con afecto, doctor, y mi agradecimiento por su participación, por su apoyo que nos ha dado permanentemente al grupo de compañeros que integramos el Cuerpo Académico de Estudios Sociales y Jurídicos, Derechos Humanos y Seguridad Pública. Hay que decirlo, tenemos ya algunos años, no menos de 20 años, doctor, usted me corregirá, colaborando con la Universidad Autónoma las dos universidades autónomas de Ciudad Juárez y de Chihuahua, y ya hemos publicado varios libros. Bien. Y mi enfoque es este. Lo saludo con afecto, doctor. Bien, y saludo también con mucho afecto al doctor Leopoldo Moreno por su participación, por haber aceptado a colaborar con nosotros en esta ocasión
con el carácter de coordinador de esta obra, doctor. Esto fortalece los vínculos que tenemos con el Colegio de Sonora, ¿no? Institución académica tan importante acá en el noroeste de México. Y les decía, en estos 10 minutos me interesa dedicar una buena parte a resaltar la importancia que tiene el trabajo colaborativo, el trabajo en los cuerpos académicos. Hay que mencionar que el cuerpo académico, el que represento como líder en este caso, Estudios Sociales y Jurídicos, Derechos Humanos y Seguridad Pública, es uno de los primeros cuerpos académicos que creamos en la Universidad Autónoma de Baja California. Y con una naturaleza especial. Es un cuerpo académico interdisciplinario, multidisciplinario, pudiéramos decir, en el que participamos profesores, investigadores de varias unidades académicas de la universidad. En el Instituto de Investigaciones Sociales, que fue su impulsor, que es quien ha tenido mayormente la responsabilidad y quien ha tenido, en donde se sentaron las mejores fuerzas aquí en el Instituto de Investigaciones Sociales de la universidad, así hay que decirlo. Además, la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas también de nuestra universidad, la Facultad de Ciencias Humanas, donde estamos organizando ahora esta jornada de sociología, y aprovecho también para externar mi agradecimiento a mi compañera, también integrante de este cuerpo académico, Elsa de Jesús Hernández. Gracias, Elsa, por la magnífica organización de este programa. Y participa también en el cuerpo académico la Facultad de Derecho, como es mi caso ahora. Pues bien, la importancia del trabajo en grupos de investigación, como son los cuerpos académicos, nos permite sumar esfuerzos colaborativos, y no solo al interior del propio grupo, sino el hacerlo como ya lo estamos haciendo en el caso nuestro, con grupos de investigadores de otras universidades, como bien se está demostrando aquí, ¿verdad? De las universidades de Chihuahua, de las universidades y centros de investigación como el Colegio de Sonora, en Sonora, que participamos en esta magnífica obra, ¿no? Discriminación y vulnerabilidad social. Una obra magnífica, sí lo debemos decir, que suma el esfuerzo de cerca de 20 investigadores, porque algunos capítulos del libro son en coautoría. Tenemos aquí 9 capítulos de libros, además de la introducción, se integran 9 capítulos de libros. Es un esfuerzo muy significativo. Me interesa también agregar o comentar ahora el hecho, pues, de que este producto de investigación no es una situación aislada, no es un caso aislado, sino que responde a un trabajo permanente, hay que decirlo nomás, una respuesta permanente de nuestro cuerpo académico. Y quisiera compartir con ustedes, aprovechar que, por ejemplo, en esta misma jornada de sociología se va a presentar también se va a presentar también otro de nuestros trabajos en esta ocasión. Pues bien, tenemos, por ejemplo, hay que mencionar este libro muy importante, Mortandad generada por accidentes de tránsito en el contexto de la frontera norte de México. Esta obra fue coordinada por el compañero Pablo de Jesús González Reyes y una servidora, que demuestra la problemática que existe en cuanto a los accidentes de tránsito, ¿verdad? Que demuestra que estos accidentes de tránsito no son tan circunstanciales, que obedecen a factores muy importantes como la participación aquí, la relación de los accidentes de tránsito con el alcohol, con las drogas y desafortunadamente también
en el que se ven vinculados mayormente jóvenes. Bien, un trabajo muy serio en el que participamos es el nuevo sistema de justicia penal y la inseguridad pública. Hay otro trabajo también muy reciente, muy importante, el sistema penitenciario y los derechos humanos en México. Bueno, me parecía importante como líder de este cuerpo académico comentar con ustedes, exponer ante la comunidad académica y los estudiantes los trabajos que estamos realizando. Ahora bien, decíamos que en el caso de nuestra obra que estamos presentando en esta ocasión, Discriminación y Vulnerabilidad Social, se integra por 9 capítulos, además de la introducción. Y en el capítulo en el que participa una servidora, es el enfoque. Aquí integramos la parte de derechos humanos, ¿no? Nosotros lo titulamos Los desafíos de los derechos humanos frente a los derechos de igualdad y no discriminación. Y en nuestro trabajo sostenemos que, si bien es cierto, ha habido un amplio desarrollo, un fuerte desarrollo de los derechos humanos, particularmente a partir de la segunda mitad del siglo XX, a partir del reconocimiento e importancia que se le dio, dado los resultados de la fuerte consagración mundial de la Segunda Guerra Mundial, que dio como resultado la reconformación, vamos a decirlo, porque ya teníamos una organización de naciones desde principios del siglo XX, y esta se reconforma hacia la Organización de las Naciones Unidas. Se crea la Organización de las Naciones Unidas en 1945, y ya entonces, como una primera meta, para 1948 se promulga la importantísima Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y a partir de entonces se da un fuerte desarrollo, una fuerte producción científica, académica, teórica de los derechos humanos, propiamente desde el ámbito jurídico, por una parte, ¿verdad? Fuertemente desde la ciencia jurídica, sin olvidar naturalmente la sociología, la psicología, la economía, como disciplinas que inciden en este importantísimo tema de los derechos humanos. Pues bien, decimos, hay un alto desarrollo teórico de ideas, de pensamientos en torno a la defensa, promoción de los derechos humanos, y simultáneamente también hay que reconocerlo, un amplio desarrollo en el ámbito normativo, mediante declaraciones, mediante la reorganización constitucional, mediante la legislación especial, también por temas, reglamentación especial por temas como los derechos de los niños, de las mujeres, de los migrantes, de las personas privadas de libertad. Hay un amplísimo desarrollo normativo. Sin embargo, también hay que reconocer que este desarrollo teórico normativo no se ve palpable en la realidad, que hace falta mucho que lleguen estos pensamientos a la realidad. Hace falta mucho el tratar de disminuir la brecha que separa este avance teórico normativo con las problemáticas que vive la sociedad. Y me permito exponerles lo siguiente, ratificar para terminar con mi siguiente pensamiento. Decimos que desde el ámbito normativo, desde el ámbito teórico, existe una base constitucional, convencional, legislativa, jurisprudencial amplia que conforma el marco jurídico de los derechos humanos en el ámbito universal, así como en las normas regionales de los derechos, que deben ser observadas por los estados para adoptar medidas y dar respuesta a los contextos sociales y económicos. Pero también hay que decir que, no obstante este avance normativo y teórico que han alcanzado los derechos humanos
desde estos diferentes ámbitos, son muy altas todavía la pobreza, la desigualdad, el analfabetismo, entre otros indicadores de bajo desarrollo en el mundo, particularmente en la región latinoamericana y en México en específico. En este sentido, la brecha que separa los principios y los ideales teóricos y normativos de estos derechos con la realidad social sigue siendo muy amplia, por lo que se requiere continuar realizando esfuerzos desde el ámbito de la teoría, desde el ámbito de las normas y desde el ámbito de las realidades, desde el ámbito entonces en este sentido de las políticas públicas, de los servicios públicos que detengan la discriminación, que detengan las desigualdades sociales de los que hacemos referencia y los que estudiamos y comentamos en estos trabajos que hoy se presentan. Muchas gracias. Disculpa, Elsa, si me pasé un poquito del tiempo. Disculpen, pero con mucho gusto y mi agradecimiento nuevamente a todos. Gracias por su presentación, maestro Aguilar García. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Oscar, por ser el impulsor. Muchas gracias a usted, doctora Olmeda. Gracias. Para cerrar con este segmento de participaciones de los coordinadores autores, cerraríamos con la participación de la doctora Elsa de Jesús Hernández Fuentes, quien es licenciada en Sociología por la UABC, cuenta con una maestría en Estudios y Proyectos Sociales y es doctora en Planeación y Desarrollo Sustentable. La doctora Hernández es profesora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Humanas desde 2009 y es supervisora del programa PERAG Adopta un Amigo UABC desde el año 2010. Es candidata al Sistema Nacional de Investigadores SNI y es integrante del Cuerpo Académico Consolidado, Estudios Sociales y Jurídicos, Derechos Humanos y Seguridad Pública. Las líneas de generación de conocimiento de la doctora son factores de riesgo y violencia social, y sus temas de investigación son jóvenes y espacio público. Adelante, doctora Hernández. Sí, buenas tardes. Pues yo nada más para agradecerles a todos su presencia, su espacio, los comentarios al doctor Sergio del libro, en particular del capítulo, muy puntuales, un excelente análisis. Si hay algún comentario, le pasaré la voz a Denise para que me haga favor de leerlo. Sí, gracias, doctora. Bueno, aquí hay algunos comentarios. Hay uno propio, el cual pues menciono, ¿no?, que esas problemáticas son muy representativas de las fronteras territoriales y simbólicas, los reconocidos y la otredad, productos de los imaginarios. Muy buena recopilación sobre la discriminación y, sinceramente, una felicitación a los coordinadores y a los autores. Por otra parte, está un comentario de Alfredo Maciel, que dice: hola, saludos desde Ciudad Juárez, enhorabuena por esta obra. Felicidades a los autores y los coordinadores. Adjunto mis datos para el acceso al libro. Claro que sí, muchas gracias. Aquí está otro. De Luis Felipe Larios, excelente evento. Saludos desde la Universidad de Sonora, Departamento de Sociología. Y al parecer ya son todos los comentarios que tenemos aquí a la mano. Ok, Denise, muchas gracias. Pues terminando con las participaciones, entonces daríamos por terminada la presentación del libro Discriminación y Vulnerabilidad Social, una aproximación teórica y empírica. Muchísimas gracias al doctor Sergio Pacheco como comentarista y a todos los autores y coordinadores. A continuación tomaríamos un receso, pero no nos vamos sin seguirlos invitando a la siguiente actividad de 2 a 4 p.m., que es la presentación del libro Problemas de la Agenda Pública en Baja California, sus instituciones y políticas públicas. Esa es la presentación de la próxima actividad de las jornadas, y también me adelanto un poco para invitarlos el día 28 de octubre del 2021 al cuarto foro de egresados de Sociología en el marco de la 7ª jornada de Sociología, Bifurcaciones Sociales. A partir del jueves 28 de octubre, como les comento, y las actividades que se llevarán a cabo serán la presentación del libro Desafíos Teóricos, Metodológicos y Profesionales de la Nueva Sociología,
la ponencia Percepción de Inseguridad en Jóvenes, Asimilación o Prevención. Después, reflexiones pandémicas sobre la interacción social, un análisis de coyuntura desde el interaccionismo simbólico. Y finalmente, la presentación del libro Recorriendo Caminos, Pluralidades Educativas en la Frontera. Y más puntual, pues para los alumnos que nos acompañan, les recordamos que esta actividad tiene un valor en créditos. Pues muchísimas gracias, con esto concluimos y los esperamos en la próxima actividad. Gracias. Muchas gracias, saludos, doctora Medina, abrazos. Saludos. Hasta luego, gracias. Felicidades. Hasta luego, doctora Elsa. Gracias a todos. Hasta luego, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos vemos.